En 1985 ganó la ADN de Hugo Banzer. Como en ese tiempo los presidentes se los elegía en el Congreso, terminaron pactando para que sea el MNR de Víctor Paz el que llegara a la presidencia. Un elemento clave para entender lo que hicieron estos gobiernos fue la democracia pactada. Los partidos con más votaciones pactaban la elección del presidente. También se repartían por cuotas los puestos en el Parlamento y acordaban las leyes que firmarían. Así, se repartían entre todos el poder y se cuidaban entre todos las espaldas. En 1985, Hugo Banzer de ADN logra el 32.7% de votos, una mayoría relativa. El MNR y la ADN optaron por aliarse en el Parlamento y votar entre los dos para que Víctor Paz Estenssoro asuma el cargo de presidente. Este pacto fue llamado el Pacto por la Democracia, con el que apoyaron el Decreto Supremo 21060, que dictó el despido de miles de trabajadores mineros. Víctor Paz Estenssoro justifica el inicio de este proceso de enajenación. Él manejaba una frase. La patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso. De los 36.000 mineros se fueron casi 30.000. Si no nos amargamos es porque nos sentimos un poco fuerte. Lo que hace Víctor Paz y su gobierno es hacer estudios de cómo se podrían privatizar las empresas. Uno de los estudios lo hace la Pricewaterhouse, por ejemplo. Recomienda que no se hable frontalmente del concepto de privatización. La Pricewaterhouse recomienda es hablar de reordenamiento de las empresas públicas. Jaime Paz hace las primeras privatizaciones, aproximadamente 27 empresas. Gonzalo Sánchez de Lozada enajena a las grandes empresas del país, pero también las pequeñas y las medianas, aproximadamente 42 empresas que las transfiere directamente a la empresa privada. Hugo Banzer y Jorge Quiroga que terminan por enajenar las últimas empresas que quedaban. El neoliberalismo se introduce en Latinoamérica a partir de un diseño que hacen estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que hacen un rediseño de cómo debería desarrollarse la economía mundial. En nuestro país se introduce en 1985. Y creo que todas las políticas impuestas por el neoliberalismo vinieron de los centros de poder mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. La enajenación es la forma en la que los gobiernos neoliberales aniquilaron las empresas públicas. Había 3 fórmulas: la privatización, la capitalización y el cierre de las empresas públicas. La privatización, que es la venta directa de las empresas públicas, sobre todo de las pequeñas y medianas, pertenecientes a los ministerios, a las prefecturas, las cortes y los municipios. Y Jaime Paz Zamora, a través de un decreto, dispone que todas las empresas de todas las corporaciones de desarrollo sean privatizadas. Ahí se destaca un personaje, desde mi punto de vista, nefasto. Samuel Doria Medina. Y él decía hay que aplicar la política bonsai al Estado boliviano. La técnica bonsai, así la llamó Doria Medina, es una alegoría, como si las empresas del país se trataran de una planta. Dejarlas chiquitas para que por sí mismas dejen de funcionar. Asfixiarlas, cortarles todo, las inversiones, los gastos corrientes, las prestaciones, los salarios. Su explicación pareciera tan técnica, pero sus consecuencias fueron desastrosas. En el caso de Tarija, se ha considerado la privatización de la fábrica de cemento El Puente. En el caso de Chuquisaca, la privatización de Fancesa. En el caso de Potosí, la privatización de la línea aérea imperial. En Cochabamba se privatizó un servicio básico, el servicio del agua. En el caso de la fábrica de hilandería de Santa Cruz, es una empresa en la que el Estado gastó $70 millones, pero para su venta la pusieron en $7 millones. Pero no la venden en 7 millones, sino en $4 millones, es decir, por debajo de su valor referencial de venta. En Pando, la privatización de la fábrica de cerámica roja.
En el Beni, la privatización de la empresa nacional de la castaña. Y en La Paz, la privatización de la fábrica de vidrio nacional denominada Fambi Plan. En el caso de Oruro, la privatización de la terminal de buses como del hotel terminal. En esta investigación se ha tomado un caso específico. Las 2 PIL más grandes fueron vendidas en paquete a una empresa peruana. Estas empresas valían casi 13 millones de dólares. Gloria consigue comprarlas en 8 millones. El gobierno de Jaime Paz privatizó 28 empresas públicas. Si contamos las empresas que fueron cerradas, el número sube a 45. Así comenzó en forma el proceso de privatización de las empresas públicas. En 1993, el GONI vuelve a postularse por el MNR. Para ganar las elecciones en el Parlamento, se alió con la UCS y el MBL. Juntos elaboraron un plan para vender las empresas públicas más grandes del país, las estratégicas. A este plan lo llamaron capitalización. La estrategia comunicacional que utiliza Gonzalo Sánchez de Lozada es la misma para todas las capitalizadas. Sostiene de que las empresas a enajenarse son empresas deficitarias, corruptas e ineficientes. Bueno, YPFB ha sido y es la empresa estatal más importante del país. Yacimientos manejaba toda la cadena productiva, exploración, explotación, comercialización, transporte y almacenamiento. Bueno, yo trabajaba en la refinería Gualberto Villarroel y se dio el proceso en las refinerías no de capitalización, sino fue una ajenación, fue una venta de las refinerías a la empresa privada. En este caso fue Petrobras la que compró las 2 refinerías más grandes de Bolivia. Muchos compañeros que eran, me imagino que del MNR, eran optimistas, ¿no? Decía que la capitalización iba a salvar realmente a YPFB. La capitalización de YPFB fue especialmente desastrosa. YPFB era la empresa que sostenía al Estado boliviano, aportando la mitad de los ingresos nacionales. Ahora, las empresas extranjeras aportarían apenas un 18% en regalías, con cada vez menos ingresos para Bolivia. Después de esto, el Estado se quedó sin plata. Las consecuencias de todo esto las veríamos unos años después. El YOI fue creado en el año 1925 y el principal rol que cumplía el YOI era de integración. Inicialmente vinculando las rutas internas y con posterioridad el establecer un vínculo entre el país y el exterior. Antes de su capitalización tenía un valor de mercado de 90 millones de dólares, sin considerar el valor de sus intangibles, que según las consultorías que se contrataron en ese tiempo era de aproximadamente 30 millones de dólares. Es decir, una empresa que costaba aproximadamente 120 millones de dólares. Y establecieron que el valor en libros de esta empresa era 23 millones de dólares. La familia Cañedo, propietaria de la BASF, se adjudicó la capitalización de YOI Aéreo Bolivia. Todos aquellos cronogramas que se habían establecido para cumplir con el aporte de capital del Brasil nunca se cumplieron, porque los mecanismos de control, los mecanismos de fiscalización no funcionaban. Prácticamente fue una mina de oro para ellos, porque empezaron a saquearla a la empresa, desmantelando inclusive los aviones, el stock de repuestos. Ellos no han sido capaces de poner un tornillo. Además de capitalizar 5 empresas estratégicas de Bolivia, ENDE, Entel, ENFE, LAB y YPFB, el GONI logró vender otras 42 empresas bolivianas. Sin embargo, la mecha de la revuelta social ya estaba prendida. En 1997, Hugo Banzer gana las elecciones, para sorpresa de muchos. Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga. Y ellos deciden, descartamos la capitalización de Vinto, pero la vamos a privatizar. Para el proceso de enajenación se contrata consultores, 4 millones, ¿no? Se paga beneficios sociales, 8 millones, ya son 12. ¿Ya? Y se invierte en temas de medio ambiente. El año de la licitación, en 1999, 5 millones. 17 millones gastados para la privatización de Vinto. Y Vinto ha sido vendida en 14,7 millones.
El valor mínimo de venta de la empresa metalúrgica Vinto Estaño era $41 millones. Y cuando se la vendió no se tomó en cuenta el mineral que estaba en el circuito de la planta, que eso aproximadamente era $16 millones. En su periodo, Banzer termina de vender casi todo el resto de las empresas públicas, incluyendo la concesión de CEMAPA, el servicio de agua de Cochabamba. Habría terminado de venderlas si no fuera por la crisis social que se extendió por todo el país, avivando las resistencias sociales. El año 99, en octubre en realidad, el gobierno determina, por presiones del Banco Mundial, sujeto a un chantaje, como siempre, de este organismo financiero internacional, de dar un préstamo a cambio de, en este caso, la privatización del agua. La empresa que tomó en sus manos la concesión y la propiedad del agua es un consorcio, fue un consorcio denominado Aguas del Tunari. Descubrimos que detrás de esto estaba una empresa llamada Bechtel, en cuyo directorio forma parte fundamentalmente la familia Bush. En la ley, de manera muy sutil, se establecía que estaba prohibido acumular el agua de la lluvia, entonces que el agua de la lluvia también estaba privatizada, que las tarifas iban a subvencionar las posibles pérdidas de la empresa privatizadora, del consorcio privatizador. El hecho de que dos facturas, dos preavisos no pagados por los servicios del agua posibilitaban el remate de la vivienda del usuario. Entonces se conformó la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida como un primer paso de establecer una gigantesca coalición donde prácticamente estaban todos los sectores. Yo diría desde los dueños de los hoteles más lujosos en Cochabamba porque les afectaba la problemática del agua, hasta los vendedores ambulantes, como también los hermanos cocaleros, ¿no? Fueron un referente de valentía, de organización y de firmeza en su lucha aquí en la guerra del agua. Yo diría que sin los cocaleros hubiera sido muy difícil afrontar de manera muy directa a los organismos de represión. Fue un momento muy duro, pero yo diría parte de la historia de este pueblo que avanzaba en la decisión de establecer un escenario político y económico de decisiones soberanas. El MNR logra una coalición con el MIR, a los que se suma UCS firmando el Plan Bolivia para un acuerdo de responsabilidad nacional. Con esta coalición, el GONI es elegido presidente y Carlos Mesa vicepresidente. Luego obtiene el apoyo de Nueva Fuerza Republicana, de Manfred Reyes. Cuando vuelve Gonzalo Sánchez de Lozada al gobierno, y la verdad es que el país no tenía dinero ni para pagar sueldos, ni para pagar aguinaldos. Deberían recurrir a los organismos internacionales permanentemente. Las arcas del Estado estaban completamente vacías y eso era porque la plata que estaba generando el país por la explotación de sus recursos naturales estaba siendo aprovechada por las empresas transnacionales. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario. Si gana 1.000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2.000, 140 bolivianos. Este impuestazo trajo como consecuencia una manifestación radical de protesta de parte del sector de los policías. Hay un enfrentamiento en la Plaza Murillo entre policías y soldados y el ejército, ¿no? El ejército que respaldaba a Gonzalo Sánchez Lozada y los policías que estaban reclamando que se les elimine ese impuestazo, ¿no? En 2003, el sector de los campesinos realiza un bloqueo. Pero bueno, en ese bloqueo, en Guarizata, el ejército mató a 5 personas. Esta masacre de Guarizata prácticamente era el prolegómeno, ¿no? El inicio de la guerra del gas. Pretenden sacar el gas por Chile a México y a Estados Unidos. La Paz estaba ya como
veintitantos días de bloqueo. Bloqueo absoluto donde no circulaba ningún vehículo ni transporte. Y en consecuencia de ello no había gasolina, no había GLP, no había gas. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín instruyen a la Fuerza Armada trasladar cisternas de GLP y de gas, de gasolina, desde Sencata a La Ceja, para que puedan ingresar a la ciudad de La Paz. En ese trayecto mataron a 14 personas y durante ese mes a más de 60. Si hay algún delito por el cual a mí me quieren juzgar y condenar, no necesitan hacerlo, yo me declaro culpable. Y en esa guerra, ya finalmente el neoliberalismo colapsa. Antes de irse, el GONI sacó dinero del Banco Central de Bolivia y se lo llevó en maletas al huir del país. Renuncia Goni, se va, como ustedes conocen, en un helicóptero con su ministro de gobierno y otros, creo que era su ministro de comunicación, se van al exterior, a Estados Unidos, y asume la presidencia el vicepresidente, que era Carlos Mesa. El pueblo recibió con esperanza a Carlos Mesa. Él prometió, frente a toda esa gente, firmar la ley de hidrocarburos. Poco tiempo después, se retracta. Porque no hay un solo país en América Latina más dependiente que Bolivia en lo que hace a la cooperación. Sabe, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Por lo tanto, no acepto y le pido a usted, ciudadano, que no crea esa mentira gigantesca e inaceptable de que Evo Morales tiene una ley en favor del país y Carlos Mesa y su gobierno una ley en contra del país. Hacer discursitos de independencia y de soberanía sentado del otro lado del escritorio es muy fácil. Evo Morales, con quien he hablado muchas veces y le he explicado detalladamente esta realidad, tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia, porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. Le tembló la mano a la hora de firmar. Al final de todo esto, renuncia. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Después de haber investigado todo esto, nos dimos cuenta que era importante mencionar. Habían nombres y apellidos que se repetían, nos sonaban que ya los habíamos visto en otro proceso y como aquí se repiten. La participación de empresarios privados en la política nacional, como ministros, como viceministros. Hay varios casos, digamos, en los que, viendo estas redes, podemos identificar que se ha consolidado unos grupos empresariales muy fuertes, muy poderosos económicamente hablando. Y varios de esos personajes todavía están vigentes, viven alrededor de nosotros.